veo caras conocidas. Bueno, os vamos a contar un poquito lo que fue nuestro viaje durante 5 años y desde luego nos gustaría mucho que al terminar nuestra exposición pues hablemos un poquito, ya que somos pocos, pues es mucho más fácil y nos preguntéis cosas que os resultan hay muchas veces que la gente tiene curiosidad por ciertas cosas y no se atreve a preguntarlas, o pues ahora que somos poquitos es lo bueno, porque aunque él diga que es un mérito, no es ningún mérito, o sea, es una cosa que hicimos porque nos apetecía y 2 años después decidimos compartirlo con la gente, pero nunca lo hicimos, desde luego, con la intención de las conferencias, nunca, y era un viaje para nosotros. El viaje lo iniciamos en el 2005 y lo terminamos en el 2010. En un principio no íbamos a estar tantos años viajando, pero bueno, estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. De hecho empezamos en este barco que estáis viendo ahora, que era un Ovni 385 y que cuando salimos de aquí nos parecía lo mejor que se podía tener para dar la vuelta al mundo. Y después de navegar durante meses en el Amazonas y tal con unos catamaranes, nos dimos cuenta que, bueno, las ventajas que ofrecía el catamarán para un viaje prolongado, una vida a bordo, difícilmente eran comparables con un monocasco. Y ahí nos pusimos, dijimos, bueno, nos liamos, dijimos, bueno, pues 2 meses, si en 2 meses conseguimos cambiar de barco, pues adelante, y si no, pues nada, seguimos con el monocasco. El Ovni de aquellas era un barco fácil de vender, era un barco que tenía mucho mercado y cliente para el Ovni encontramos pues relativamente rápido hablo en 15 días y entonces de repente dijimos, bueno, y vamos a vender el barco y no tenemos otra cosa. Estábamos en el fondeo en San Martín y pasamos al lado de un catamarán con bandera española. Y bueno, vamos a saludarlos, era muchísimo más grande de lo que nosotros ni nos imaginábamos, ¿no? Y pasamos a saludarlos y no eran españoles, era bandera española, pero ella era belga y él era suizo. Y bueno, nos dijeron, pues mira, nosotros este barco lo vendemos. Y bueno, pero lo que pedían o sea, era para nosotros estratosférico, ¿no? Y al cabo de una semana nos dijeron, mira, lo tenemos en venta hace 5 meses, no aparece nadie, y si nos podéis hacer una oferta. Bueno, llegamos a un acuerdo y compramos el barco. Y así fue, o sea, tan rápido como lo estoy contando, en 2 meses habíamos cambiado de montura, con todo lo que eso significa, es decir, coger un barco que no es el tuyo y pues aprender a navegar en un catamarán y todas sus particularidades. Es un barco muchísimo más complejo, tiene 3 motores diésel, no 2, 3, tienes un montón de cosas más y después que no era mi barco. De ahí fue cuando ya dijimos, bueno, cuando bajamos hasta el Caribe, estuvimos en Senegal, Cabo Verde, remontamos el Amazonas, y cuando llegamos al Caribe dijimos, bueno, pues ahora o damos la vuelta o seguimos hacia Panamá. Y bueno, pues así, sin pensarlo mucho, dijimos, vamos para Panamá, a ver qué pasa. Y la verdad que es uno de los momentos más emotivos del viaje es cuando llegas al canal. No cuando llegas al canal, cuando cruzas el canal. Y cuando pasas el puente de las Américas y de repente miras y dices que la siguiente orilla está como a unas 8.000 millas. O sea, ya es muy grande, ¿no? No le quito mérito al Atlántico, pero el Pacífico es inmenso, ¿no? Y hemos conocido navegantes que llevan años navegando en el Pacífico y no han repetido islas, es gigantesco, ¿no? Todas las distancias son enormes. Cuando salíamos de algún punto y Eva me decía, pero vas a subir a Mayor, si solo vamos a hacer 100 millas. Claro, eso era un poco al chiste, porque allí 100 millas era lo que estaba al ladito, ¿no? Al ladito eran 100 millas. Entonces, el Pacífico realmente para nosotros fue lo más
grande que hicimos y lo más duro también, ¿no? Bueno, lo más duro no, pero bueno. Desde el Pacífico nos fuimos, en el Pacífico estuvimos primero en Galápagos, que es un sitio espectacular. Estuvimos en la Polinesia Francesa y ahí decidimos si nos quedábamos a pasar la temporada de huracanes en una zona un poquito protegida o continuábamos el viaje. Realmente cada vez que te detienes así, con ese plan de decir, bueno, pues vamos a parar y que pase la temporada de huracanes, pasas un año, porque la temporada sí son 3-4 meses, pero ya te has metido en la siguiente temporada. Entonces, claro, cuando la gente dice, es que 5 años, pues mira, el cambio de barco nos costó un año, porque esos 2 meses en los que cambiamos el barco nos hizo retrasarnos una temporada para irnos al Pacífico, y es un año más. Y vas sumando los años así, ¿no? A veces parece muchísimo 5 años y no. De los que salimos de Canarias para dar la vuelta al mundo, nosotros fuimos los primeros en terminarlo y los siguientes llegaron un año después y aún los hay que aún están llegando, o sea, 8 años después de haber empezado. 5 años no es tanto si uno quiere conocer algo, evidentemente. Si es solo navegar, pues sí, o sea, en un año prácticamente. Llegamos a Australia. En Australia nos detuvimos pues, para dejar pasar la temporada de huracanes, aprovechamos para ir a Nueva Zelanda en avión, para conocer un poquito Australia, que es un poquito porque es enorme, y desde Australia nos fuimos a Indonesia. Indonesia fue otro de los puntos del viaje que nos sorprendió muchísimo, muchísimo. Es muy desconocido, solo se conoce Bali, ¿no? Pero Indonesia es muy grande y realmente turistas prácticamente no hay, ¿no? A Eva por la calle la paraban para hacerse fotos con ella, o sea, para poder salir en una foto porque no... Sí, habían visto en la televisión, veían hombres blancos, pero así en directo no veían, ¿no? Y es curioso llegar todavía hoy en día a un sitio. Claro, les llama mucho les llama la atención, sí. Se echan una pasta de arroz para... Como nosotras nos damos el maquillaje, pues ellas al contrario, se echan una pasta de arroz blanca así como si llevan una mascarilla y así se van a la calle. Y desde Indonesia pues ya hicimos la ruta clásica, el estrecho de Malaca, Tailandia y después Sri Lanka, Maldivas y ya el estrecho de Adén. El estrecho de Adén, cuando nosotros lo pasamos, era un momento muy duro. Habían matado a un francés hace muy poquito, había varios secuestrados, era muy complicado. Y aprovecho aquí para volver a dar otra vez las gracias a la Armada, porque la Armada Española con nosotros se portó, pero vamos, de cine. Nos hicieron un seguimiento, nos mandaban información sobre posibles posiciones de los piratas, y lo más importante, que era lo que más nos importaba, era tener un contacto diario con alguien para poder decirle, pues seguimos vivos, pues seguimos bien, porque claro, ahí te pasa algo y las noticias pueden tardar una semana en llegar. Hace una semana que no sabemos nada de ese barco, o sea, a nosotros nos importaba mucho el tener un contacto diario con la Armada. Si nos retrasábamos 5 minutos en la hora que habíamos acordado en comunicar con ellos, ya nos estaban llamando. Ya era, bueno, pasó algo, no. Pero para deciros que éramos la envidia de los demás navegantes, ¿eh? Ni franceses, ni italianos, nada. Las armadas de ellos pasan de los navegantes total. La nuestra no, la nuestra era gente que además le gusta la vela y con nosotros, fenomenal. Y un momento dado, estábamos en el estrecho de Adén, pues pasando en convoy, en convoy digo porque íbamos con otros 2 barcos y íbamos sin luces y tal, y de repente alguien que llama por la emisora, el zarpas, aquí en medio de la nada, aquí quién me conoce, ¿no? Yo pues contesto, sí, no, es la unidad Toro, estamos viendo 3 barcos, ¿cuál de ellos es usted? Es que nosotros no vemos a nadie. Y al cabo de un minuto, pues un helicóptero, ¿no? Apareció un helicóptero de español y nos sobrevoló y bueno, pues os voy a decir la verdad, nos pusimos a llorar, digo yo, porque fue emocionante, ¿no? Ese momento de tensión, de estar pasando ahí en medio de los piratas, sabiendo lo que pasa y de repente que
unos españoles vengan hasta allí solo a saludar, porque se desviaron, dijeron, bueno, nosotros aquí no podemos estar, porque nosotros estábamos como unas 20 millas de la costa, dijeron, nosotros aquí en esta zona no podemos estar, porque era realmente territorio ya yemení, ¿no? Pero aún así se acercaron para vernos y tal, y después tuve la suerte de encontrarnos en el Salón Náutico de Barcelona y tenían puesta nuestra foto en el stand, porque para ellos también pues, fue muy emocionante. Realmente hay muy poquitos españoles navegando en su barco, así como hay bastantes franceses y bastantes ingleses, españoles hay muy poquitos, muy poquitos. Después pues remontamos el Mar Rojo, que es el mar de la paciencia. Puedes tener 40 nudos de frente y entonces pues no navegas, simplemente te refugias y esperas, esperas y esperas y desesperas. Y cuando baja hasta 20 nudos y dices, bueno, pues venga, vamos, con 20 nudos, y sales y navegas 2 horas y vuelves a subir a 40, a la media vuelta, vuelves a refugiarse y vuelves a esperar. Esperar en la nada, porque realmente el Mar Rojo, hasta que no llegas a Egipto, es un desierto continuo, ¿no? Después, pasar el canal de Suez es una experiencia que no le recomiendo a nadie, porque la fama de los egipcios la tienen bien ganada. Nunca entendimos cuál era la tarifa que había que pagar, simplemente iba variando dependiendo del día, de la hora, y el día que ya íbamos a cruzar, ese mismo día nos viene y dice, no, nos equivocamos en las cuentas, esto es muchísimo más. Claro, bueno, ya está, el timo de última hora, ¿no? Y ya estás tan desesperado que al final pues aceptamos. Aquí estaban los 2 barcos, ahí estaban los 2 barcos. Aquí se ve... Aquí esta foto están los 2 barcos. Estos fueron los 2 tapas, el OVNI y el catamarán. Ya estaba el nuevo propietario y nosotros ya estábamos dentro del catamarán. Bueno, después llegamos al Mediterráneo y fue, para nosotros fue ya las vacaciones. Ahí empezaron realmente las vacaciones y nos enamoramos de Grecia, que no lo conocíamos, y nos encantó. Y de Turquía. Turquía es un sitio maravilloso para navegar, fantástico, la gente es súper amable. Y ya, pues, después de vuelta a casa, en lo cual, nada más llegar, nos dimos cuenta que este barco, pues, para ir a las CIES, era un barco muy grande, eran 47 pies y bueno, pues no tenía sentido, ¿no? Para nosotros, somos 2, un barco tan grande para navegar por la ría, pues alguna vez salimos y no son muy ceñidores los catamaranes, más bien poco, pero en cambio tienen bastante velocidad, con lo cual, pues para ir a CIES hacíamos 8 bordos, pero es que cada 5 minutos había que virar de bordo, entonces decíamos, bueno, esto no tiene nada de divertido, ¿no? y lo pusimos a la venta y por suerte lo vendimos bastante rápido. Una de las preguntas que siempre nos hacen es de los sitios que más nos gustaron, y bueno, ahí Eva y yo, claro, cada uno ve las cosas como las que más le gusta. A mí, de los sitios que más me gustaron fue San Blas, en Panamá, que es una nación india, que todavía está gobernada por ellos, es un archipiélago de islas, y después el Pacífico. Para mí el Pacífico quedó como la meca de la navegación. Si alguien tiene algún día la idea de perderse, pues ese es el sitio, porque uno puede navegar y cambiar de isla continuamente y nunca repetirá isla. Y además te pierdes. Sí. En la Micronesia tienen un barco que pasa una vez al año, y estando unos amigos nuestros allí, descargaron todo lo que los ciudadanos habían ido pidiendo a lo largo del año de isla en isla, y de pronto uno se dio cuenta que se le había olvidado una cosa y dice, bueno, ya lo pediré para el año que viene. Sí. O sea, que el tiempo cobra otra dimensión. Sí, y eso sí que es así. Y por ejemplo, una de las cosas que es, muchas veces la gente nos dice, bueno, pero ¿cómo hacíais? ¿Cómo resolvíais las cosas? Bueno, pues primero uno va aprendiendo mucho, porque, bueno, hasta Panamá
más o menos uno va encontrando quien eche la mano, pero es que después se acabó. Pero se acabó, digo, el comprar un grillete es imposible. O sea, no puede tardar 2 meses en llegar un grillete, pero un grillete, pero puede ser cualquier otra pieza, ¿no? Y como nos pasó, pues estar con un solo motor durante 2 meses, porque bueno, era simplemente un manguito que era ese manguito, y lo hice una reparación de fortuna que valía para arrancarlo en algún momento muy corto para maniobrar el barco, pero no valía para mover el barco, ¿no? Y uno aprende pues, mucha mecánica, mucha fontanería, algo de electricidad, coser velas, esas cosas las aprende porque no queda más remedio. Esas fotos que están apareciendo ahora, eso es San Blas, eso es el archipiélago de San Blas en Panamá, Cunayala se llama. Ahí todavía, ese ya es un sitio que no está excesivamente lejos y realmente prácticamente no está nada desarrollado, nada. Está dirigido y gobernado por los indios Kuna y ellos no quieren que haya turismo. Entonces, controlar el turismo, y como no tienen infraestructura ni nada, pues... No tienen electricidad. No. Entonces, es un sitio a mí me gustó muchísimo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Viento hay muchísimo, ya lo veis, pero bueno, sobre toda la zona de Caribe hay bastante viento. Otra de las cosas que nos preguntan mucho es cuáles son los problemas más graves que nos hemos encontrado, ¿no? En la presentación se ven siempre algunos barcos por ahí naufragados. Eso es una cosa que te vas encontrando bastante. Bastantes restos de veleros te vas encontrando y te das cuenta que no todo el mundo tiene la misma suerte, ¿no? Que realmente un pequeño descuido, unos 5 minutos tontos a los que tenemos derecho todos, pues hace que pierdas el barco. Nosotros, de perder el barco un par de ocasiones, estuvimos muy cerquita y en el típico despiste tonto, o sea, porque siempre estas cosas pasan así, ¿no? Y te das cuenta que lo frágil que es tu mundo en el que vives. Tú vives en un barquito que cualquier cosa va a hacer que... No es como aquí, que llamamos a salto marítimo, eso no existe. Pues te fuiste a las piedras y dentro de 10 horas no vas a tener barco, porque las olas lo habrán destrozado. Y hemos conocido navegantes españoles, tanto Cocúa como... ¿Cómo se llama? Que está en Panamá bueno, y otro que dieron la vuelta al mundo, pero habían perdido antes su barco navegando en el Caribe uno y en el Mar Rojo el otro. No es difícil el navegar en altura, yo no lo veo difícil, simplemente hay que ser muy prudente y nunca bajar la guardia, lo cual es imposible, con lo cual pues el factor suerte es muy importante. Hoy en día tenemos un montón de herramientas, como pues, el tener un parte meteorológico diario a través de la BLU o a través del teléfono satélite. Se puede obtener un parte meteorológico diario, con lo cual eso ayuda muchísimo, porque el saber que mañana vas a tener pues, fuerza 7 y olas de 5 metros, pues te ayuda, porque dices, bueno, vamos a ir preparando las velas, vamos a ir estivando todo, vamos a hacer comida y nos vamos a preparar, porque psicológicamente pues es duro, ¿no? Estar 3 o 4 días con mal tiempo es duro, porque uno no puede hacer nada, o sea, no somos Superman. Entonces el simple hecho de meter un rizo pues es una maniobra que puede durar 1 hora, en el que pones mucho riesgo, porque bueno, los barcos hoy en día son muy seguros, pero bueno, el mar es el mar, no nos engañemos, o sea, una cosa que hagas mal o tal y vas a romper algo. Nosotros hemos roto poleas de 200 euros en un solo golpe, vamos, en una maniobra mala y rompes y puedes romper. Este barco que estáis viendo, que navegó con nosotros, que era un Sweet 51, rompió la botavara de una trasluchada con solo 15 nudos de viento, pero claro, cuando hay
malas condiciones el material sufre muchísimo y el barco, no estás en una regata, tienes que pensar que el barco tiene que llegar hasta el final. Nosotros cuando llegamos al Mar Rojo, yo cada mes subía hasta el tope del palo para revisar toda la jarcia. Pues en el Mar Rojo, en la mitad del Mar Rojo, me encontré con un obenque con 2 hilos rotos y el otro con 3 hilos rotos. Con lo cual nos hicimos la mitad del Mar Rojo con una velita de capa y un tormentín. Porque no podemos arriesgarnos. O sea, sí reforzamos con cabos y tal, pero no te puedes arriesgar a perder el mástil. O sea, es que no entra en los planes. O sea, eso significa, como hemos conocido casos, de un barco pues parado en el medio del Pacífico durante 2 años, pues esperando que algún mercante le quiera traer el mástil, y ahí está esperando. Entonces esas cosas hay que pensarlas muy bien cuando uno navega en altura y lejos, porque ya no hay el llamar y que te manden las piezas, eso ya no existe, ¿no? Entonces hay ciertas partes del barco que hay que cuidar muchísimo. La vida a bordo. Bueno, cuando navegamos es muy fácil, casi no nos vemos, porque hacemos nuestras guardias y después el otro está durmiendo, que es mentira, pero bueno, uno aprende a convivir, y no es lo mismo que en casa, ¿no? Que uno se enfada o tal y baja y ya te veré por la noche. No, aquí estamos juntos y además seguramente vamos a tener que hacer maniobras juntos. Pues aprendes que hay que procurar no tener tensiones, hay que procurar no relativizar las cosas, aunque hemos tenido nuestras discusiones, evidentemente, pero... Por tu culpa. Claro. No es fácil, dices que sí, ya está. Eso es un aprendizaje. Sí. Y a mí cuando otros navegantes y nos decían, pero es que vosotros nunca lleváis a nadie para las travesías. Y es que a nosotros nos resultaba mucho más fácil hacer las cosas entre nosotros dos que tener una tercera persona o 2 personas más en navegación. Duermes más pero trabajas más. Claro, porque tienes a alguien. Claro, hay que hacer comida para más gente, ya hay tensiones añadidas. No nos engañemos, es duro. Sí, es muy bonita el fondeo y tal, pero hasta que llegaste al fondeo es duro y cansa y crea tensiones. Entonces nosotros siempre preferimos navegar solos. Una de las cosas que sí que nos preocupó mucho durante el viaje, pero también hay que dejar a la suerte, es el tema de la salud. Porque dices, bueno, ¿y si tengo un ataque de apendicitis en el Pacífico? Pues esa pregunta... Si me rompo una mano, que es más fácil, con una maniobra maniobra mal hecha. Y siempre procurábamos tener muchísimo cuidado para no tener una avería de ese tipo, de lo que dice Eva, romperte algo, porque es que simplemente dejas el barco con una sola persona, porque el que se haya roto algo queda completamente inutilizado y aún por encima pues, sufriendo y con una preparación desfortuna. Pero un caso como el apendicitis es algo que además hay muchas conversaciones en internet y se habla mucho entre navegantes, y un amigo nuestro que ahora está yendo rumbo a la Patagonia, pero ya dio su vuelta al mundo también, se operó de apendicitis sin estar enfermo. Bueno, es una opción. El propio médico le decía, hombre, quitarte el apendicitis el apéndice sin tener apendicitis, pues no es muy recomendable, pero claro, evidentemente tener un ataque de apendicitis en donde nadie te va a poder tratar, pues te puede costar la vida. Teníamos evidentemente cuidado con los animales marinos, porque aunque no es como la película Tiburón, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que hay cierto peligro. Hay cierto peligro, pues bañarse de noche en un atolón del Pacífico, pues como que no es muy buena idea. Porque de día ya se les ve, o sea, si de noche te pones, que es cuando se están cazando, pues puede haber un accidente, porque al final son accidentes, no es que nos quieran comer. Voy a poner la siguiente.
Y bueno, Eva os puede contar un poquito cómo es la experiencia desde alguien que no es navegante, porque Eva nunca fue navegante, ni tenía intención. Simplemente ella lo más lejos que había ido era hasta Madeira y me había mareado. Y se había mareado mucho. Y conmigo vino hasta Senegal, hasta Dakar, mareándose. Y cuando llegamos a Senegal yo le dije, bueno, casi mejor que tú te vayas en avión a Brasil, cruzo yo solo el barco y ya nos vemos allí. Y ella, como es así, dijo, no, de eso nada. Yo sí he venido hasta aquí, y yo cruzo el Atlántico. Y ahí fue donde se le acabó los mareos, por suerte, porque bueno, la travesía de 15 días mareado. Pero bueno, ella os puede contar un poco cómo se vive sin ser navegante y mareándose, cuáles son los trucos que se utilizan y cómo uno se adapta a la vida en barco. En monocasco es imposible. Cuenta un poquito, pues, cómo hacías tú por las noches y tal, pues, para no marearte, porque era un problema. Durante un periodo te mareas sí o sí, pero bueno, después vas encontrando tus truquillos, tu forma de equilibrio y bueno, y adaptándote a marearte, a vomitar, a volverte a marear y al final pues no sé muy bien cómo terminas por gestionarlo, pero al final lo gestionas. El pan y el queso eran mis herramientas de trabajo, no me gustaba nada dulce, no me apetecía nada que no fuese salado y intentar no bajar, no entrar en el barco, no agacharte, no hacer una serie de movimientos poco afortunados y bueno, poco a poco que te dé el aire y pensar en el sofá de tu casa y esas cosas. No, yo creo que evadirte mentalmente y no estar pensando solo que estás ahí, que estás en el mareo, que estás con las olas, que estás en ese puñetero barco que ojalá se hunda lo más rápido posible, pues ayuda bastante. Y bueno, y eso al cabo del tiempo, pues sin ser navegante y sin tener tampoco excesivas inquietudes como navegante, sí aprendió a conocer el barco y aprendió pues que de noche estar navegando y venir, solo hay que meter un rizo. Y yo ya sabía que sí, que había que meter un rizo porque Eva ya conocía el barco. Y yo ya sabía que se iba a poner de mala leche porque lo había despertado. Sí, bueno, las noches con los rizos, eso... Y eso es importante, el barco es tu compañero de viaje, es uno de los motivos de fatiga mental, porque siempre tienes que estar pensando en él, no es como aquí, lo dejas en la marina y te vas a casa y se acabó, ¿no? Ahí el barco es la pieza fundamental de tu vida. Y nos hemos quedado sin poder hacer muchas cosas en tierra por culpa de que el barco no quedaba bien en el fondeo que fuese y no tienes opción, no puedes arriesgarte a marcharte a algún sitio y cuando vuelvas pues no tener barco o encontrarte un desaguisado gordo. Algunas veces a raíz de la página web hay algunos navegantes que hacen comentarios así tipo pero es que sí, no rompéis nada, no vais a fondo, no tal, digo yo, bueno, tú serás navegante de la marina de tu pueblo, porque claro, si rompes algo, llamas que te vengan a buscar, dejas el barco donde sea y ya lo repararán, y si no es en un mes, será en 2, pero cuando estás por ahí, esa opción no existe. O te lo solucionas tú, o entonces arriesgar a romper material y a desgastar cosas y a tener que gastarte un dinero que a lo mejor no tienes o que quieres disfrutar de otra manera en pagar una vela nueva o un motor o cualquier otra cosa es ridículo.
es ridículo. No es lo mismo el punto de vista de una persona de competición o un navegante de regata que un viajero. Los viajeros pues tenemos que ir de otra manera. Sí. Y además preferimos ir de otra manera, porque bueno, no es algo que hagas para demostrarle nada a nadie, ni para que te colguen una medallita, ni para ser el más rápido, ni el más listo, ni el más... Vas a tu ritmo, haces tu vida y es lo que te importa. Disfrutar del viaje a través del barco. Nos sorprendió mucho y después lo pudimos comprobar en las diferencias de velocidad entre el catamarán y el monocasco. Hablamos, por supuesto, de catamaranes que no son nada espectaculares en sus prestaciones y tampoco de un monocasco que sea, pero comparando, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer el rally de Indonesia, que es simplemente para la salida para que tengan los papeles para ir a Indonesia, y salimos, éramos 215 150 barcos, de los cuales 40 y tantos eran catamaranes, y las diferencias eran muy grandes, muy grandes. O sea, para que os hagáis una idea, había un barco, un monocasco de 70 pies, en plan bastante... era un Wally con tripulación profesional que iba en plan bastante regata, y había un catamarán viajero, pero este era muy chalado del tema de la competición también, con un Ultramer 51, un barco bastante más pequeño, y le sacó casi 6 horas en el monocasco. Claro, a ver, la velocidad al final es un estrés también, o sea, y sobre todo cuando viajas, porque dice Eva, a mí me gusta la vela y me gusta la velocidad, pero cuando vas rápido y cuando vas forzando el barco vas rompiendo cosas. O sea, nos pasa aquí en la ría, imagínate navegando días, semanas, pues al final rompes demasiadas cosas y ya no puede ser, no porque el barco es tu casa, es donde vives, entonces no puedes ir rompiendo cosas, y además lo pudimos comprobar a lo largo del viaje, gente que se queda, lo que decía antes, estancada en un sitio durante muchos meses, esperando, pues, porque ha roto una cruceta, porque simplemente rompes un obenque y no es fácil conseguir un obenque, pues no. Aquí nos resulta muy fácil, pero por ahí adelante no es tan fácil y te puede costar el estar mucho tiempo esperando. Entonces, siendo un barco de viaje y tranquilo, el catamarán nos sacaba, o sea, navegando nosotros en el monocasco, por ejemplo, llegar desde Dakar a Salvador de Bahía, nos llevó 15 días, que estuvo bastante bien, porque yo otras ocasiones que lo había hecho, pues era una media bastante buena, y los catamaranes, el que más lento lo hizo en 12. O sea, era una diferencia realmente grande, ¿no? Estamos hablando de un 30% más de velocidad fácilmente. 3 días menos sin tomar caipiriña. Y después la comodidad, ¿no? El monocasco se siente mucho más la navegación. El monocasco va mucho más con el mar, es un barco, a mí me gusta más cómo navega un monocasco, pero es verdad que en el catamarán, que no hayamos comido con los vasos encima de la mesa y con la botella encima de la mesa, habrá habido 3 días en todos los 5 años. O sea, realmente tenían que estar las cosas imposibles ya como para que nos pusiéramos a la mesa. O sea, ponías la mesa con tus platos, como en casa, igual, porque se mueve, pero se mueve diferente. Como no es cora, pues no tienes, las cosas no se caen. Entonces, para la vida cotidiana, es mucho más cómodo. Y otra de las ventajas que le vimos es que vives en la planta de arriba y en el monocasco vives en el sótano. Entonces el vivir arriba en zonas de calor es una maravilla. Bueno, pues eso, estás al aire libre todo el día, tienes una bañera inmensa. En nuestro catamarán una vez hicimos una cena y éramos 21 sentados, todos. O sea, es un monocasco de 47 pies, es imposible, ¿no? Tiene esas pequeñas ventajas. Contra, es mucho más delicado, es decir, pues con 25 nudos, si no has puesto un rizo, estás forzando el material, lo estás forzando mucho, porque
El monocasco es cora, libera la presión en las velas, ¿no? El monocatamaran no es cora. Toda la presión va sobre la jarcia, y eso, que al final todos cometemos errores, porque pues, un día te despistaste y dejaste las velas, y eso al final lo paga. Es decir, él eso lo ha sufrido. Ese barco merece la pena verlo, es Sí, un australiano que cruzó el Pacífico en este barco. 2 metros 60. 2 metros 70. Tenía un catre pequeñito y un cajoncito al lado. Y cruzó el Pacífico ahí, sí, en eso. Sí, hay mucho... Tema, otra de las preguntas que siempre le hace la gente, y además es lógico porque nosotros también fuimos modificando nuestra forma de pensar, es la financiación. ¿Cómo te financias? ¿Cómo vives? ¿No? Bueno, pues hay una cosa muy importante, y es que nosotros, el barco aquí nos cuesta dinero, bastante dinero, pues simplemente tenerlo en la marina. Ese es un dinero que ya te vas a ahorrar, que no vas a gastar. Porque cuando llegas al Caribe descubres que se está muchísimo mejor en el fondeo y que además es gratis. Entonces, bueno, pues ¿para qué voy a ir a una marina a pagar cuando en realidad en el fondeo vivo como quiero, por la mañana me baño y por encima pues, cuando llegas al Pacífico pues, ya simplemente no hay marinas. Bueno, pues nada. Muchísimas cosas las haces tú ya. El comer, los alimentos, te vas adaptando donde estés para ir consumiendo los alimentos que se consumen en esas regiones, y generalmente la comida es muy barata. Saliendo de Europa, la comida es baratísima. Bueno, toda Asia viven con arroz. Bueno, Sudamérica sí, fruta. en algún sitio turístico Sí. o en Australia, aunque cuando nosotros estuvimos el dólar australiano estaba muy bien de precio, pero Sí, Australia un poquito pero más bueno, caro. Australia es un poco más caro, los territorios franceses de ultramar son caros, pero en general es todo muy barato. Lo que es alimentación, ropa no necesitas mucho. No. El calzado te lo olvidas a bordo la mitad de las veces, lo que te hace volver, cuando llegas a tierra, a volver otra vez a buscar las chanclas que te las dejaste de la falta de costumbre. No llevas bolso, no llevas joyas, no... Y nosotros teníamos unos apartamentos que era lo que nos permitía tener unos ingresos mensuales, que evidentemente el dinero hace falta, sobre todo porque hay países en los que solo por entrar pues, te cobran $50 o $80. Australia, por ejemplo, si no tienes manera de probar que tienes dinero, ya no te van a dar el visado, ¿no? Y mucho menos para un año, que era lo que habíamos pedido nosotros. Pero es más barato vivir en el barco que vivir aquí. Os lo digo porque conocemos las dos cosas y es bastante más barato. Si todo lo haces tú y vives sin ir al restaurante, que se puede vivir perfectamente, alguna vez, ¿no? Pero sin todo lo que nosotros estamos acostumbrados aquí a gastar, pues es bastante más barato. Generalmente en el fondeo, pues para que os hagáis una idea, pues por las tardes, si había más barcos, pues ya te reunías en alguno de los barcos, te tomabas tus 2 o 3 cervezas y ya está, y eso era salir a tomar algo, ¿no? Era eso, porque no había tampoco otra cosa. Viajar, nosotros cuando viajábamos como viajan los nativos, entonces Viajábamos cutre. Ya, como viajan la zona, como viaja la gente de la zona, ¿no? Pues en Sri Lanka pues cogíamos el autobús, cogíamos el... Chon no sabe, ¿verdad, Chon? Pues es muy barato realmente, porque ellos tampoco no tienen posibilidad, entonces el desplazarte, el tener un hotelito, por llamarlo de alguna manera, pues una cama para dormir, pues no es caro, no es caro. Claro, si en ese mismo país te vas a donde están los occidentales, la cosa cambia mucho. Viajas en el transporte público,
como veis ahí hay muchas escenas de pesca, nosotros pescábamos, aunque Eva no es una fanática del pescado, era una fuente grande de la alimentación. Nunca pescamos chuletones. Hacíamos conserva de bonito, porque bueno, coges, se pesca bastante, o sea, sobre todo en el Pacífico llegaba un momento que yo ya no tenía más permisos. Bueno, recoge las líneas y ya está bien, ¿no? Porque se pesca bastante y coges pues, un bonito, un atún de 20, 30 kilos, pues claro, pues haces conserva durante 2 días, estás haciendo conserva y después dices, bueno, ¿y cuándo nos vamos a comer todo esto, no? Llegamos a casa y 2 años después nos comimos la última conserva que habíamos hecho en el barco. O sea, el pescado sí es una fuente bastante fundamental de la alimentación, ¿no? En las zonas del Caribe, en algunas zonas del Caribe y en algunas zonas del Pacífico hay una enfermedad que se llama la ciguatera, que es un alga que vive en el coral y los peces, esa alga contiene una toxina, los peces que comen esa alga acumulan esa toxina y esa toxina nosotros la acumulamos también, hasta cierto punto. Cuando saturamos, ya hemos acumulado demasiada cantidad de esa toxina, entonces se produce la enfermedad, que se llama la ciguatera. La ciguatera es bastante dura, puede no ser mortal, generalmente no es mortal, dependiendo de la persona, pero nosotros tenemos amigos que la han padecido y bueno, pues para que os hagáis una idea, cuando han sufrido la crisis estaban en cama, tumbados y no se podían mover. Sus pulsaciones eran de 20 pulsaciones por minuto, con lo cual eso te impide completamente cualquier movimiento, porque no tienes fuerzas para nada. Tuvieron la suerte de poder avisar por la emisora a otro barco que estaba al lado, y después, por encima, pues te pasas una semana en el hospital, donde como no hay medicación contra eso, lo que hacen es ponerte sondas, o sea, alimentarte y tal, y además esa enfermedad te impide comer cualquier pescado y cualquier derivado del pescado durante un año. Ni siquiera una aceituna con anchoas, porque te va a provocar una crisis de nuevo. Entonces, bueno, aprendes a vivir con esas cosas que te vas encontrando durante el viaje, ¿no? La malaria es también un tema bastante complicado, ¿no? No hay cura, todos lo sabemos, pero el gran secreto de la malaria, si se puede llamar así, es procurar que no te piquen los mosquitos. Es que no hay más. No hay más, o sea, el que no tenga cuidado con eso, la va a padecer. Y uno de los amigos que estuvo con nosotros en el Amazonas, que es bastante juerguista, y encontraba motivo suficiente para salir todas las noches, no sabíamos muy bien a dónde, porque a dónde se puede ir en el Amazonas a las 10 de la noche cerrada, pues él encontraba siempre una cabaña de alguien que le invitaba a tomar algo y ella se iba. Y cuando llegó a Canarias, pues 2 meses después tuvo la crisis de malaria y bueno, ahora la tiene. Es una enfermedad que tampoco es mortal si uno está físicamente bien, pero es problemática. Y después hay las enfermedades que afectan al turista, que a nosotros, por suerte, nos debíamos ir adaptando a medida que íbamos llegando, y salvo 1 o 2 ocasiones así, bueno, el típico malestar, nunca la padecimos. Y en cambio gente que venía a vernos era matemático, pues a los 2 días ya caían enfermos, ¿no? Pues simplemente el cambio de alimentación y de tal, pero como vas viajando y te vas incorporando a otros mundos, pues lo vas superando. Bueno, me gustaría que fuera una charla un poquito dinámica y que nos preguntarais algo, si os ocurre, que supongo que sí, que si os ocurre preguntar algo, porque bueno, lo bonito de esto es compartirlo. Entonces, a veces hablamos y no sabemos muy bien si lo que estamos diciendo es interesante o no, y si realmente os interesa, y si tenéis alguna duda que nos queráis preguntar, porque encantados por la contestar. Entonces, sí. Oye, ¿os daba seguridad el catamarán con situaciones de mar dura? A ver, es una buena pregunta, ¿eh? Y nosotros cuando pues, los miedos que existen con el catamarán y lo que se oye y lo que se habla y las experiencias que ves, que han sucedido, pues sabemos perfectamente que un catamarán volcado es muchísimo más estable que un catamarán
adrizado, eso es inevitable. No es al contrario que el monocasco volcado es menos estable que adrizado y terminará por adrizarse, una vez que esté volcado, ahí se quedó, ahí se acabó. Entonces, claro, al principio es un miedo grande que tienes, ¿no? Vas descubriendo que tampoco es tan fácil sacar, ¿no? Y sobre todo no es fácil si mantienes, si comprendes que el catamarán, su estabilidad reside principalmente en su velocidad. Hasta cierto límite, evidentemente. Pero un catamarán, como nos ha pasado a nosotros en el Pacífico, con 40 o fuerza 7, fuerza 7, fuerza 8 durante prácticamente casi una semana, y olas de 7 metros, nosotros navegábamos con un tormentín y 3 rizos en la mayor, y el barco iba a 12 nudos, entre 12 y 14, puntas de 17, 18, cuando hacia el sur, jamás tuvimos que quitar el piloto automático. O sea, él mismo iba con... Eso sí, viento por la aleta y bajando olas. Alguna vez, sobre todo los primeros días, ella me decía, es que te veo preocupado, y yo, es que si sigue aumentando, yo ya no tengo más ideas. O sea, esto ya se me están agotando las ideas. Y nunca dio ninguna sensación de que fuese a hacer algo extraño, ¿sabes? O sea, nunca. Un par de veces pasamos por ojo, el barco entró por la ola y salió por el otro lado. O sea, no se os digo toda el agua que embarcamos, porque te lo puedes imaginar, ¿no? Pero el barco mantuvo su rumbo y su velocidad. En una situación peor que esa, no. Sinceramente creo que el catamarán no es un barco para una tempestad. O sea, ya hablando de fuerza 9, no. O sea, estás ya en supervivencia, ¿no? Yo no me quiero ver ahí. ¿Qué puede pasar? No sé. Sinceramente no lo sé y no... Pero yo conozco casos de catamaranes que han volcado con fuerza 6. ¿Y cómo? Pues es muy fácil hacer volcar un catamarán. Es ponerse a la capa. A la capa nunca te puedes poner un catamarán. ¿Por qué? Porque reduces su velocidad. Entonces él va a empezar a recular, va a empezar a andar hacia atrás, ¿no? Cuando empieza a andar hacia atrás, lo normal es que clave el patín de sotavento. Lo va a clavar, la ola va a levantar el patín de barlovento y el propio viento va a hacer que el barco vuelva. Una vez que entiendes esa dinámica en el barco es muy seguro, sinceramente. No hemos tenido, nunca nos ha hecho nada, o sea, que puedas decir, nunca en todo el viaje se fue de orzada ni de arriba. Ahí tenéis el helicóptero, el día que nos visitó en el Golfo de Adén. Es una foto para el recuerdo. La unidad Toro. Y aquí teníamos las posiciones de esas calaveras que veis, esas eran las posiciones de los posibles barcos piratas que nos mandaba la Armada. Como veis, pues no es como para ir muy tranquilito, ¿no? Sobre todo que cada vez que nos daban una posición poníamos una calavera y digo, si nos siguen dando posiciones no sé por dónde vamos a pasar. Y por encima son las que ellos estiman, ¿no? Desde en 100 millas alrededor de ese punto no paséis, ¿no? ¿Y vosotros qué hacéis subir? Sí, nosotros íbamos aquí, a Samaná, aquí Costa Blanca. O sea, tenéis que pasar diferente. Sí, después tenemos que pasar por aquí. Esta zona aquí ya no te dan posiciones porque esto está lleno. O sea, la zona realmente complicada es esta. Esta es la zona que en teoría no es complicada. ¿Dónde están pescando? Pesca aquí. La zona de pesca es todo esto, toda esta zona. Que cuando nosotros pasamos ya era el alacrán, era el que estaba siendo atacado en ese momento. Como no puedes elegir, Claro, es que es eso o dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Un año más y tampoco evitas, porque si pasas por Seychelles ha habido ataques también por Seychelles, o sea, puedes reducir un poquito el riesgo, pero también ha habido ataques en Seychelles. Entonces, no voy a pasar un año más, pasar y en Madagascar. Y en Madagascar ha habido ataques. O sea, está complicada esa zona. La peor para nosotros de las zonas es Venezuela. No, sí. Lo siento, sea un venezolano. Si yo lo iba a preguntar.
es lo peor. Para nosotros, bueno, tú si eres venezolana lo sabrás. O sea, es terrible la inseguridad que hay en la costa ahora, ¿eh? Las islas, por ahora, creo que todavía se mantienen. Bueno, los roques más o menos, las aves hay Claro. que tener cuidado, la Blanquilla, Sí. hay que los roques sí, porque No, y nosotros hemos estado en Blanquilla, en Los Roques, bueno, en todas, en Tortuga, Margarita conocemos. Margarita sí, pero Margarita, amigos nuestros nos bueno. atacaron. En la costa muchos, Muchos. pero en las islas, en Margarita sí que ha habido problemas en algunos. no, y en la misma costa de Puerto La Cruz, Sí, hacia en el la costa oriente, siempre. En la Sí. costa Siempre. han atacado Siempre, a sí. muchísimo. pero es que son la gente de los pueblos Sí, que les avisa. que, oye, que cogen un botecito, se montan en tu barco, te roban todo lo que quieren y se lo llevan y lo venden. Sí, sí, sí. Y si tienes dólares o moneda extranjera, más. Sí, Y si no tienes nada, peor. pero Y si no tienes nada, te dan, que Sí. no es bueno. no. Pero las fuerzas armadas que deben cuidar la costa no están entrenadas, no tienen embarcaciones, eso está totalmente olvidado. Es un Es tema una pena que... porque las islas venezolanas son de los recuerdos más bonitos que tenemos. Sí, 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 Tortuga, Blanquilla, Los Roques, sí. son paraísos Son una maravilla. de los de verdad. Pero claro, después tiene la otra cara la moneda. Sí. Pero bueno, nosotros por suerte no hemos tenido nunca ningún problema. En Venezuela estuvimos bastante tiempo, 2 veces, porque al principio con el cambio de barco, antes de cambiar el barco, nosotros pensábamos continuar las Antillas hacia el norte y de allí ir a la República Dominicana, Cuba y bajar a Panamá. Al final el cambio del barco nos retrasó, ya se acercaba la época de huracanes de nuevo, pero bueno, no nos importó nada volver a hacer todas las islas venezolanas que ya las habíamos hecho la temporada anterior. Y de hecho, bueno, también visitamos Colombia, que era algo que nos hubiésemos perdido y que es un país adorable. Sí, Y bueno, haces otras cosas, pero desde luego repetir las islas venezolanas no es una pérdida de tiempo. Sí, son muy bonitos. Al contrario. Pero sí que es una pena la situación que vive el país. En ese Y aspecto, ahora sí. supongo que todavía, porque nosotros pasamos en 2007 Sí, la sí. última vez, ¿no? ¿eh? En 2007. Sí, no, Y nos han dicho que se ha empeorado. yo creo que está peor. Sí, sí. Sí, Sí, yo creo que está peor. por lo que dicen parece que sí. Es una Eso. pena. No, está peor. Hace mucho tiempo había un derrotero de estos americanos, un libro que te explicaban y te decían, no te pares en Venezuela. Sí, un derrotero, un libro de estos Sí, de sí, sí. explicación Sí, de sí, cómo sí. navegar en la zona y decían, Venezuela prohibido totalmente. Bueno, Esa es quizá la gracias película a eso había mediterránea. menos barcos. Las fotos son espectaculares. Sí. Bueno, es una minimísima parte del arsenal de fotos que tenemos y eso que somos bastante selectivos, Claro, pero es mucho tiempo y... no somos como el Barbas que dice, bueno, esta está desenfocada, pero mira, aquí detrás había un pajarito que... Claro, según estás viendo las fotos, te apetecería preguntarte 1000 cosas de las fotos, o sea, pero claro, no podemos hablar unas columnas. Claro. Sí, Estos son las Cíclades de Santorini. Y bueno, claro, en la época que estuvimos nosotros, que es en mayo, es una maravilla porque el viento es suavecito, después viene el Meltemi, que ya cambia la cosa. sí. Pero en esa época es una maravilla, más no hay nadie, no hay turismo, no hay nada. Y bueno, Grecia, la gente es como nosotros, ¿no? Súper abierta, súper mediterránea, ¿no? A mí me hizo mucha ilusión la primera vez que pagué con euros, después de... ¿Dónde he sido la última vez? En las Antillas, supongo. En las Antillas francesas creo que usaban euro, me parece. En Martinica debió ser la última vez que pagamos con euros. Y eso fue en 2006.
y después en Chipre en el 2010, una barrita de pan que compramos fue lo primero. Y la verdad que te hace ilusión, porque aunque hayas vivido cosas muy bonitas, está claro que tienes ganas de volver y de olvidarte un poco del barco y de pisar el asfalto ¿Qué se echa de menos? y hablar de política. En el viaje se echa de menos pues el sentarte en una terraza con tus amigos. Eso no... Bueno, los amigos Claro. tuviste incluso... Sí, sí. Bueno, sabéis a lo que me refiero, que echas de menos a la familia. ¿Y el Son... pan que hacíais? ¿De pan? Pan. Sí. Sí, decíamos pan. El jaleo antes. Sí. Sí, lo hacíamos. Al principio es un poco complicado dar con el truquillo, pero al final cada barco tiene su fórmula, ninguna es igual a la del vecino y casi todas funcionan. Sí. Pero el pan es muy caprichoso, ¿eh? En cuanto cambias de sitio y le cambias el agua, ya no es el mismo agua, ya no sé qué pasa, que no sube. Bueno, el agua es la misma porque es desalada, pero el cambio de océano debe ser que tampoco le gusta. Y los grados de humedad de los distintos sitios, según donde estés, pues tienes que recalcular un poco tu sistema. Pero bueno, sí. Y bueno, siempre hemos navegado, bueno, siempre no, pero durante largos periodos con otros barcos, entonces el que no era experto en una cosa era en otra. Teníamos uno que hacía helados. Sí, sí, aprendes un montón de cosas. Y bueno, aprendes unos de otros, te ayudas y te prestas cosas, en fin, creas otro tipo de familia o de círculo de amistades que merece mucho la pena por lo general. Para mí, por ejemplo, el equipamiento en el barco, porque claro, el catamarán es bastante más complicado, porque ya lo permite y venía así, y pues el tener una desaladora pues hace la vida muy cómoda, ¿no? El disponer de 100 litros de agua al día, pues hace la vida muy cómoda. ¿Y en un casco lo llevabais? Teníamos pero mucho más pequeña, mucho más Mira, y pequeña. la desaladora es de gasoil, entonces el combustible llegaba a ser algún momento problema porque os tenía que durar donde tuviese mucho tiempo. La desaladora, por ejemplo, en el monocasco no, era de 12 voltios y teníamos un eólico y unos paneles solares y generalmente nos llegaban para eso. En el catamarán no, era una desaladora mucho más potente y sí, necesitábamos tener puesto el generador. El generador ya teníamos por costumbre tenerlo encendido 1 hora al día. 1 hora al día no llega a 1 litro de consumo. Normalmente los generadores un poquito buenos consumen muy poquito. Y termina por evitar averías, el hecho de sí, al utilizarlo todos los días evitas que la máquina funcione y ya está y funciona siempre, ¿no? Problemas de gasoil, sí, llegamos a tener problemas de gasoil en Venezuela, porque de repente cuando el día que íbamos a ir a coger el gasoil decidió, era Hugo Chávez, ¿era que estaba? Sí. Decidió Hugo Chávez que no se vendía combustible a los extranjeros. No, que se vendiera a precio internacional. Sí, No, pero no había que ir a no hacer unos documentos que nadie sabía cómo había que hacerlos, o sea, y nosotros nos íbamos, y digo, bueno, pero al final todo se resuelve muy fácil, y es, pues, al de la Marina le das su parte y ya está, el banco, compra el gasolina. Bien. A ver cómo arreglamos. Eso, a ver cómo arreglamos esto, ahí se arregla así. Y la otra fue, llegamos a la Polinesia, prácticamente el Pacífico lo hicimos entero a vela, pero bueno, son muchos meses, o sea, al final 3-4 meses, y en Gambier estábamos, y el gasoil pues empezaba a bajar bastante, y el viento había bajado al tope. Y entonces, bueno, preguntamos, bueno, mire, ¿y aquí cómo se compra gasoil? Ah, es muy fácil, porque el barco de suministros viene dentro de una semana. teníamos mucha suerte porque solo iba una vez al mes. Solo iba una vez al mes y llegaba la semana que viene. Y digo, bueno, pues estupendo, pues nada, esperamos. Y dice, ¿pero ustedes se encargaron el gasoil? Y dice, uy, pues que hay mucha gente esperando por el gasoil. Creo que no les va a dar gasoil. Y dije, bueno, pues nada, nos vamos sin gasoil. Y nos hicimos todas las Tuamotus
con 50 litros de gasoil y entonces decíamos, hombre, ya hay menos de 5 nudos de viento real, encenderemos un motor. 5 nudos, ya mandamos a un par de nuditos, vamos deslizando y nos hicimos así las Tuamotus a 2 nuditos y cuando llegábamos a 3 era la fiesta, decíamos, vamos como locos. Pero bueno, te adaptas y dices, bueno, pues tampoco va a ser eso ¿Y a motor cuánto hacíais? No mucho más, ¿no? bueno, con un solo motor a 1800 vueltas, que era lo que hacíamos nosotros para economizar, el barco daba 4 nudos y medio. O sea, era una buena condición para viajar, evidentemente. Pero para viajar, sí. De todas formas, con los 2 motores y a tope, daba 8. O sea, tampoco era una diferencia abismal, ¿no? Y en Adén los puso. Sí, a ver si gastamos gasoil. Y eso que tuvimos muy buen viento, Sí, pero hubo momentos en los que... No bajábamos de 6 nudos ni de broma. ¿No? De a mínima sí. Mire, ¿y zonas de mal tiempo cuáles? Peores. Bueno, el Pacífico por su inmensidad fue la que es inevitable. Que terminamos cogiendo temporal, pero el peor de todos es el Mar Rojo. El Mar Rojo es muy duro, porque el Mar Rojo es la mitad con viento a favor y la mitad con viento en contra. Pero solo hay 2 direcciones de viento, ¿no? Entonces, pero se sigue viendo la pantalla. Sí, iba a ver si Pero- mostraba unas fotos en el Mar Rojo. Pero lo bueno también es que el Mar Rojo, bueno, llegamos a tener 50 nudos de viento mantenidos, yo hablo de viento mantenido, no en puntas de casi 60, pero ahí nos pilló justo amarrando el barco a una boya del canal y ya se veía venir el viento porque se veía venir con la arena y llegamos a estar durante 3 horas así con 50 nudos mantenidos y tal. Pero para navegar el Mar Rojo es muy duro porque es viento contrario y bastante duro. Pero temporales, todo es muy relativo. Uno cuando sale a navegar al océano, mar en calma no hay nunca, o sea, eso no existe, ¿no? Para que os hagáis una idea, estábamos aquí al llegar y ese mismo verano cogí unos amigos y dije, vamos a pescar, a ver si cogemos unos bonitos fuera de Cíes, y salimos 60 millas, ¿no? Habíamos salido, 60, 70 millas salimos fuera. Y el que venía con nosotros, claro que no había navegado así, había navegado poco, pero nunca había salido fuera. Y pues nada más salimos de Cíes, pues a 10, 15 millas que empieza ya la ola oceánica, y esto se está poniendo malísimo, ¿no? Sí. Este mar como plato, lo que pasa es que aquí es así. Y es verdad que vas cambiando también lo que supone para nosotros el mal tiempo, pues a lo mejor para otro en aquel momento sería un huracán, no lo era, ¿no? Es que vas también modificando tu umbral, ¿no? de mal tiempo. Para nosotros era incómodo. El tener 35 o 40 nudos pues era incómodo, pero no era mal tiempo, no lo considerábamos mal tiempo. Entonces, Es que había una foto del plotter donde se veía el zigzag que íbamos haciendo. eso sí, más rojo. No, que es que no avanzas nada porque vas haciendo zetas constantemente. Entonces, claro, lo que avanzas en un bordo lo pierdes en el siguiente. La desesperación. Y el otro barco era de aluminio, Sí. ¿no? Sí, Porque de aluminio además con orza batible. Hay Sí. ¿Y muchísima arena. qué Cuando hay ese pensáis viento, toda la arena del de desierto... la diferencia aluminio-fibra? Incomodísimo. Incomodísima. A mí me encantó. O sea, es un barco que si yo lo hubiésemos mantenido hasta el final del viaje, lo tendría. El Ovni. El Ovni. El Barbas te puedo decir que si andaba más que el Pintarolas, ¿eh? Sí, mucho más. Andaba más que el Pintarolas. O sea, Apreciación. A ver, es más pesado que el de fibra y tal, pero han conseguido unos buenos diseños con los barcos y no es un barco muy ceñidor porque con orza batible no es muy ceñidor, pero en cambio aguantaba muy bien el mar, o sea, la verdad, podríamos tener
podemos estar ciñendo durante 2 días con 30 nudos y no... Era el ruido. Y el calor. La temperatura en el barco se queda, el aluminio lo que tiene, que transmite la temperatura, de día te achicharras y de noche te congelas. Era increíble, pero aquí te digo, o sea, estás aquí y de día el sol hacía que la cubierta se calentase y dentro hacía un calor enorme, y de noche el agua, el mar, te enfriaba completamente. Claro, porque transmite mucho la temperatura. Y el ruido. Y la orza batible, el catamarán, que tampoco tiene mucho calado, eso facilita mucho. Muchísimo, ¿no? Porque imagino que una orza grande por el mundo adelante tiene que ser muy complicado. Es muy complicado. Es muy condicionante. Es un condicionante muy grande. El tener calado. Parece una tontería, porque aquí en el río no lo apreciaríamos. Pero es la diferencia entre poder entrar en muchos sitios y poder fondear en muchos sitios y no poder. Relativamente cerca. Sí, o simplemente el poder entrar en un atolón. Sí, Pues medio metrito de nada de calado te lo va a 1,40, 1,30, sí. Y el ovni era lo metías donde querías. Con que hubiera humedad, decíamos, no, con que haya humedad ya podemos pasar. Bueno, pues muchas gracias. Antes de nada, yo quisiera dar Qué bonita. un recuerdo de su estancia aquí, pero yo os recomendaría que leyeses la página web, que vieses la página web y leyeses los textos que escribió Eva. Sí, yo también, El mundo en catamarán.com.